Os presento antes de comenzar con las preguntas, ¿vale? Lo hago desde el extremo más alejado, que te has querido ir allí muy lejos, Leo. Leonor Ostos, nuestra gerente de innovación en Telefónica España. Buenos días a todos, encantada de saludaros. Qué bueno estar aquí hablando de innovación. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienes en un foro como este? ¿Qué te gustaría que pasara después de que te conocieran? ¿Cuál sería el elemento posterior de relación con ellos? Pues a mí me gustaría que salieseis todos igual de ilusionada que estoy yo con las posibilidades que nos ofrece la tecnología y en concreto el 5G, que es un poco de lo que yo más voy a hablar, y de cómo esta tecnología os puede ayudar en los proyectos que, como hemos hablado antes, tenéis. Así que yo Fenomenal. trataría que salieseis muy ilusionados con esto. Fenomenal. Pues oye, lo vamos a ver ahora. Darío Cesena, muy buenas. Muy buenos días. Director general de Gibron, esta empresa que yo creo que fue bueno, el primer elemento que le dijo a todo el mundo que Telefónica iba en serio al tomar la industria como el elemento de digitalización que más podía bueno, contribuir a los dos, ¿no? Al propio sector y a la propia Telefónica en su evolución. Así es, así es. La verdad que ya desde el inicio de nuestra colaboración en el 19 se materializó la adquisición a finales del 21 y la verdad que toda la estrategia que estamos siguiendo en Telefónica para poder ayudar a nuestros clientes industriales se está viendo reflejada en muchísimos proyectos como vamos a ver ahora. Muy bien, ahí poniendo ya la expectación sobre lo que vamos a ver inmediatamente. María Muñoz Ferrer, muy buenas, directora de Desarrollo de Negocio en Telefónica ATEC. ¿Qué tal? Pues muy bien. Además, recién incorporada, porque hasta ayer no sabíamos que podríamos contar con ella. Efectivamente, ha sido una gran sorpresa, una grata sorpresa. Para Sí, sí. todos, además, porque como no estaba pactado esta pregunta, a mí me gusta ponerlos nerviosos al principio, sacarlos un poquito para que no me empiecen a contar películas que se hayan aprendido. Así que, bueno, si os parece, comenzamos y lo hago con Leo. Y es que lo hemos anunciado, ¿no? Y es que el 5G para nosotros probablemente sea el elemento diferencial. Pero es así. ¿Esto lo podemos asegurar? ¿De qué manera podemos asegurarlo? Pues esta pregunta, Agustín, nos la hicimos nosotros hace 5 años. En torno a 2018, el 5G empezó a estar un poco ya presente en nuestras vidas. Empezamos a poder probar algo de las funcionalidades desde los equipos de red. Y nos preguntamos exactamente eso. ¿Cómo el 5G puede ayudar a nuestros clientes, a nuestras empresas? Empresas de todo tipo. Empresas del sector público, empresas del sector privado. Y nos pusimos a la tarea. Y llevamos 5 años probando casos de uso y haciendo proyectos con todo aquel que se ha prestado a innovar con nosotros. En este tiempo hemos hecho casi 100 proyectos relacionados con 5G y con un caso real en un tipo de cliente, bien sea de turismo, industria, salud, educación, movilidad. O sea, hemos tocado todos los posibles proyectos que os podáis imaginar. Y lo primero que os quería decir es que el sector industrial, muchos de los que estáis aquí, habéis sido los más interesados en ver qué nos podía dar esta tecnología. Así que desde hace tiempo nos hemos sentado, os hemos ido a ver, y lo primero que teníamos que hacer era entender, oye, vosotros, ¿qué esperáis del 5G? ¿Cuál es vuestro punto de partida? ¿Qué problemas tenéis y qué podemos solucionar? Y cuando nos sentábamos con vosotros, pues un poco sacando factor común, veíamos dos tipos de situaciones iniciales. La primera situación, estabais los que nos decíais, oye, yo tengo aquí mi proceso productivo, mi línea de producción, que es estática, está siempre en el mismo sitio, la tengo conectada por cable y es que yo duermo por las noches tranquilo. Porque es que me encanta, tengo una seguridad en mi conectividad en la fábrica brutal, el cable es lo que tiene, el cable te da seguridad. Dice, claro, me encanta porque esto funciona siempre como un reloj. Pero claro, cuando empezamos a pensar en el futuro, en las palabras que decía antes Agustín, movilidad, digitalización, transformación, agilidad, pues el cable no es lo que me soluciona esta nueva papeleta, este nuevo proyecto que tengo delante. Entonces, muchos de vosotros dijisteis, bueno, no pasa nada. Hay una tecnología que yo conozco muy bien. De hecho, tengo en mis oficinas mucha tecnología de este, se llama el Wi-Fi. Y el Wi-Fi me permite movilizar, que es un poco lo que yo estoy queriendo hacer. Y algunos de vosotros empezasteis a poner unos despliegues Wi-Fi en algunas zonas, ya no solo en la parte de oficinas, sino también en la parte de las fábricas. Y lo que nos contabais es, oye, al principio yo empiezo a usar el Wi-Fi y me funciona relativamente bien, pero conforme quiero ir cargando y cargando y cargando mi fábrica y conectando cosas, no me llega. O no me llega en algunos casos.
Y fue un poco la motivación en la que queríamos movilizar cosas y tener esa garantía que nos daba el cable, pero en el mundo móvil, por lo que empezaron los proyectos de 5G en los entornos industriales. Y después de, como os digo, bastantes proyectos, y en concreto en el mundo industrial, unos 20 casos de uso distintos, sacamos factor común y vemos que en cada despliegue de 5G que hacemos, sacamos 3 beneficios para todos nuestros clientes. El primer beneficio es que conseguimos tener una fábrica o una industria 100% móvil y 100% conectada. No un poquito móvil y un poquito conectada. Y me explico. 100% conectada. Empezaremos por el final. Lo que nos permite 5G es conectar cualquier dispositivo que queramos, dándole la robustez y la calidad de servicio que nos da el cable. Las redes móviles 5G tienen un espectro propiedad, no es un espectro libre, sino que es un espectro licenciado. Y esto nos ayuda a dar garantía, calidad de servicio a lo que vayamos a conectar. Con lo cual, de alguna forma, emulamos un poquito lo que nos da el cable. Pero el segundo que nos da las redes móviles es que nos da 100% movilidad. La red móvil tiene una penetración, que ahora luego os voy a contar un ejemplo que tenemos, muchísimo mayor que la que tiene el Wi-Fi. Con muy poco despliegue de 5G cubrimos muchísimas zonas muy abiertas, porque el 5G, lejos de estar fastidiado con los obstáculos, las zonas metálicas, se potencia. Entonces, todo ese problema que nos encontrábamos a veces en el Wi-Fi, que no nos llega al Wi-Fi, nos lo quitábamos con el 5G. Entonces, yo un poco como resumen, cuando veíamos estos cables, decimos, ¿y qué nos da el 5G? Pues lo mejor del cable y lo mejor del Wi-Fi. Nos da la fiabilidad del cable y la robustez que tiene el cable, pero esa movilidad que necesitamos el Wi-Fi. ¿Vale? Esta es la primera. Pero es que cuando ponemos redes 5G tenemos 2 beneficios adicionales. El segundo es que cuando muchos de vosotros tenéis entornos a movilizar, no siempre son en interiores. Porque cuando estamos dentro decimos, bueno, nos vale el Wi-Fi, nos vale el 5G, pero cuando nos vamos fuera, para dar cobertura en exteriores, aquí sí que sí o sí necesitamos las redes móviles 5G, que es lo que mejor funciona en exteriores. Con lo cual, de paso, en la misma que conectamos dentro de la fábrica, ya conectamos fuera de la fábrica. Y esto es una segunda ventaja que nos habéis trasladado muchos de vosotros, que es fundamental. Para los que tenéis campas, para los que queréis sacar AGVs de dentro a fuera de la fábrica, para los que vuestros empleados no están siempre dentro, sino que se van lejos. Segundo beneficio que tenemos. Y tercer beneficio, y esto está muy comprometido con mi objetivo inicial, que era ilusionaros, es que cuando ponemos una red 5G, nos permitimos, como organización, innovar. Innovar de una forma mucho más fácil, y dejadme que me explique. Porque cuando nos contáis los proyectos que tenéis muchísimas ideas. Decís, es que me encantaría ser capaz de salir fuera y poner una cámara y grabar en tiempo real y analizar. Y todo eso pasa por tener una conectividad distinta a la que tenéis. Y muchas veces, cuando nos giráis a los equipos de TI, empezamos con las restricciones. No es que ahora mismo no puedo hacer esto, no es que tengo este cable, no es que el Wi-Fi no me da, no es que eso está muy lejos. Y un poco vemos cómo se van haciendo más pequeñas las ideas de innovación y los proyectos que queremos lanzar en los nuevos entornos. Entonces, lo bueno que tiene 5G es que en el momento en que tú te pones este tipo de redes, te despreocupas. Y ya das rienda suelta a tu imaginación para ver cómo podemos mejorar mi fábrica, mi entorno y mi proceso de fabricación. Así que yo lo que os diría es que cada vez que ponemos, como resumen, un 5G, en general siempre vemos que hay un beneficio bien aplicado directamente a lo que queréis solucionar o bien que nos permite empezar a crear nuevas ideas en cualquier entorno, de los que tienen todos estos señores que están aquí con nosotros. Es una profesional total, ¿eh? Le he hecho yo la pregunta, pero es que no me ha mirado ni una vez. O sea, estaba fijo en vosotros, ahí contestando. Es tremendo. Oye, Darío, yo cuando pienso en lo que llevamos en esta empresa en costes para digitalizarnos, que nosotros hemos pasado por ahí y seguimos pasando por ahí, y pienso digitalizar los procesos en una fábrica, esto bueno, debe de tener una serie de retos bastante relevantes. Además, tú siempre me hablas, esta debe de ser la 7ª vez que intentas explicarme qué es la torre de control. Yo estoy convencido que a esta lo pillo. La famosa torre de control. Así es, para mí, yo creo que el mayor reto que tiene la industria, que tienen las fábricas, es precisamente tener las cosas claras. Es decir, lo has explicado tú, Agustín, anteriormente, vivimos en un ecosistema tremendamente complejo, que tengo la sensación incluso que estamos normalizando precisamente en el sector del automóvil, y es tremendamente complejo. Venimos del cambio de modelo del uso del vehículo, con la electrificación que parece que sí, que se retrasa, que no es una tarea para nada sencilla, con el impacto que tiene esto precisamente en la producción de los vehículos.
y luego el vehículo autónomo. Si para esto, que ya es muy complejo, le añadimos el entorno macro, pues que venimos del COVID, ahora la guerra, la cadena de suministro rota y todo el impacto que esto tiene en el día a día de la producción, donde cada minuto cuenta. Al final, por ejemplo, luego lo veremos en el caso de uso de SEAT Martorell, cada minuto perdido es un vehículo que dejamos de fabricar. Imagínate lo tremendamente importante que es poder disponer del dato para tomar decisiones en un ecosistema donde cada minuto cuenta. Por lo tanto, yo diría que el mayor reto que tienen las compañías industriales a día de hoy es precisamente definir una correcta estrategia en términos de digitalización y ejecutarla. ¿Por qué? Porque al final, y siguiendo con el ejemplo del automóvil, ya no solo fabricamos vehículos, ya no solo fabricamos piezas para los vehículos, sino que del propio proceso productivo generamos datos. Y el dato, ahora a día de hoy, es un activo más de la compañía. Y un activo tremendamente valioso porque es aquel que nos va a permitir diferenciarnos de nuestros competidores. Al final, pues la reducción, por ejemplo, de un 1% en nuestros costes o un 2% en los costes energéticos son unos ahorros incalculables para precisamente que los productos que fabricamos sean más rentables. Por lo tanto, disponer del dato nos ayuda a ser más competitivos frente al resto de compañías. Y luego, el segundo aspecto, bajo mi punto de vista, es que una correcta estrategia de digitalización abarca muchísimos aspectos, desde la selección del proveedor, que lo hemos introducido antes, la selección de la tecnología. A día de hoy hay muchísima tecnología en el mercado y para nuestros clientes finales no es sencillo acertar en qué tecnología tengo que poner en la fábrica. O, por ejemplo, lo hemos comentado también y lo hablaremos a posteriori, las personas. Se necesitan perfiles muy específicos. Tenemos un gran problema y un gran reto para encontrar estos profesionales que nos ayuden a digitalizar nuestras fábricas. Y para mí, una correcta estrategia de digitalización que abarca numerosos aspectos es para mí el mayor reto a los que nos estamos encontrando a día de hoy en las fábricas. Y en segundo lugar, me has preguntado de la famosa torre de control. Por poner un paralelismo, aprovechando que tenemos a Noemí, un ejemplo con la Fórmula 1 seríamos como el equipo de telemetría que está en el paddock, que aúna información para que se puedan tomar decisiones en tiempo real. Pues la torre de control viene un poquito a ser eso. Es el concepto de unificar la información que tenemos del proceso productivo, ya sea de producción, de calidad, de mantenimiento, de logística, en tiempo real. ¿Para qué? Para almacenar ese dato, gestionarlo, analizarlo y luego que el gerente de producción, el gerente de mantenimiento pueda tomar decisiones en tiempo real para mitigar pues, esos minutos de pérdida que tanta afectación tiene. Para que os hagáis una idea, imaginaos una torre de control de un aeropuerto con diferentes niveles. Pues en primer lugar tendríamos la recolección del dato gracias a la conectividad. En segundo lugar tendríamos ese almacenamiento del dato para posterior poder analizarlo y finalmente brindar a este gerente, a este director de producción o al jefe de equipo de Fórmula 1 de la información necesaria y veraz para tomar decisiones que ayudan a ser más eficientes. Entonces es este concepto que ayuda a que nuestras fábricas sean más eficientes. Eso viene a ser la torre de control. Pues oye, yo casi que agradecerle a Noemí que gracias a que ella estuviera aquí has encontrado la manera de explicármelo esta vez perfectamente para que lo entienda yo. Yo creo, creo que puedo poner un par de fotos para ayudar a tangibilizar y a ver cómo se ejemplifica este concepto que creo que ayudará. Fijaos, aprovechando que tenemos aquí a los colaboradores de SEAT y que nos han permitido poder mostraros esta imagen. Fijaos, esto es la sala de control, si no estoy equivocado, de chapistería, donde se aúna toda la información de diferentes sistemas, más de 7 sistemas, con la plataforma que estamos utilizando para la fábrica de Martorell y el resto del grupo. Concretamente en Martorell recogemos más de 3,7 millones de registros de información a la hora. Entonces, lo que intentamos es de poder resumir esa información en diferentes dashboards, en diferentes repos, para que
puedan tomar decisiones. Aquí más concretamente, cuando hay una avería crítica, pues directamente los equipos de mantenimiento, producción, ya lo ven. Y esto no solo se ejemplifica en una sala de control, sino que también esto se traslada a fábrica. Hay diferentes monitores donde los mantenedores pueden ver qué es lo que está ocurriendo y ser más eficientes. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo el equipo de mantenimiento pues, dispone de triciclos con las herramientas reduciendo significativamente los paros de producción. Ya hemos dicho antes, pues, oye, 1 minuto es muy impactante, pues ayudamos a ser más eficientes, porque ya saben dónde tienen que ir, qué es lo que ocurre y llevan las herramientas para atajar el problema. Y por último lo mismo, pero una planta de San José Chiapa, en México, de Audi, donde pues, tienen el mismo ejemplo y donde los mantenedores pues, aunan la información y toman decisiones. Y esto es un poquito el ejemplo de qué es la torre de control, Agustín. Yo es que soy muy básico, me queda con lo del triciclo encantado. O sea, me veo ahí a todo el equipo ahí de un lado para otro en triciclo y me ha parecido maravilloso la imagen. María, ya has visto la cantidad de información que Darío ya en planta, ¿no? Está viendo que se produce, pero desde el punto de vista del cliente, ¿cómo incorporamos todos estos datos para diferenciarnos en cómo se gestionaba o utilizaba antes? Bueno, yo antes de hablar de la incorporación masiva de datos, partiría un poco del paradigma que tiene ahora mismo, ¿no? Pues el sector industrial. Porque siempre han tenido datos y siguen teniendo datos. O sea, la propia instrumentación de las máquinas ya les da bastantes datos. Lo que ocurre es que la información se veía en silos, es decir, hay partes del proceso que están controlados pues, por SCADAs y PLCs, pero no tienes la visión end-to-end del proceso. Y luego había otra cosa más, que sigue habiendo, ¿no? Y es la comunicación del dato entre la red OT, que como sabéis son la red que controla, ¿no? Los procesos productivos y lo gestiona, y la red IT, ¿no? Que es al final pues, la red de negocio, ¿no? Donde tienes pues, otro tipo de herramientas. Nosotros hemos creado un concepto, ¿no? que hemos denominado la fábrica del dato, que lo que pretende, bueno, es una estructura realmente de capas, ¿no? Pero lo que pretende es que el dato fluya entre la red OT y la red IT de manera segura, ¿vale? Obviamente segura y organizada, ¿no? ¿Y para qué queremos hacer esto? Bueno, pues para que al final la compañía pase de ser una compañía que se gestiona de manera tradicional, donde los datos no están unificados, ¿no? Y no tienes una visión global, a pasar a ser una compañía pues, orientada a los datos, ¿no? Una compañía data-driven, ¿no? Y me preguntaréis, bueno, ¿y yo para qué quiero todos mis datos unificados? Bueno, pues por 2 cosas principalmente, ¿no? En primer lugar, pues para poder tener la visión end-to-end del proceso. Esto que ha comentado Darío con anterioridad tiene bastante que ver con esto, ¿no? En tiempo real. A eso lo podemos llamar analítica descriptiva, pero es que simplemente eficientamos nuestros procesos operativamente utilizando este tipo de analítica. Pero es que hay otra analítica más, ¿no? Que es la prescriptiva y la predictiva, ¿no? Donde ya vamos a poder desarrollar casos de usos pues, relacionados con mantenimiento predictivo de activos críticos, inferencia de variables que nos permitan anticiparnos a la calidad del producto en una línea productiva, predicción de la demanda, detectores de anomalías. Imaginaros la potencia que tienen esta tipología de casos de uso pues, para, por ejemplo, reducir el tiempo no productivo, ¿no? de nuestras fábricas. Además, no solamente ¿no? tenemos toda la visión en de los procesos, ¿no? Sino que aparecen todas las tecnologías que estáis viendo ahora, toda la parte de IoT. Ahora bueno, pues nos permiten recoger información de la propia línea productiva, de los entornos móviles de la fábrica, a través de sensores, ¿no? Que así, ¿no? Acompañados, por supuesto, por 5G, ¿no? En los entornos móviles. Toda esa información se agrega y te va a dar muchísima más información de todo lo de cómo funciona, ¿no? El espacio donde tú estás trabajando. Y como digo, es importante al final bueno, pues que tratemos esta información, que tengamos una visión global de esta información y para poder almacenarla, que es la primera pregunta que hemos hecho, ¿no? Y cómo estamos almacenando en entornos masivos, pues aparecen nuevas infraestructuras. Lógicamente nosotros estamos como industria, ¿no? Acostumbrados a trabajar en un entorno on-prem y sobre todo en las redes OT, ¿no? Pero a partir de ahora, bueno, pues vamos a tener que evolucionar. Tenemos infraestructuras que evolucionan a la nube, ¿no? De manera híbrida, pues para poder hacer casos de uso, como los que he nombrado con anterioridad, por desbordamiento, pues por ejemplo, de procesamiento, ¿no? De almacenamiento. Tenemos infraestructuras on-prem, lógicamente, ¿no? Pues porque se siguen utilizando y también hay una estrategia, ¿no? De cloud, ¿no? Al final, donde vas a subir pues parte de tu información a la nube, ¿no? O toda tu información, ¿no? En algunos casos, depende de la estrategia de la compañía. Pero lo que sí que cambia es el modo de trabajar, ¿no? Porque, como he dicho, al final
vas a basar tus decisiones en datos. Teniendo pues, una visión unificada de todo lo que tienes en una fábrica realmente. Oye, pues aunando estas dos últimas cosas, yo casi que le pediría a Darío que me pudiera contar algún caso concreto más donde el uso de datos junto a la torre de control pues esté dando frutos, ¿no? Sabiendo que a partir de ahora, cada vez que me dices que estás en México, yo te voy a ver con el sombrero y el triciclo corriendo por la... Que lo sepas, que esta imagen se me ha quedado. Bueno, no sé si es muy agradable esa imagen, pero vamos a ello. Aprovechando que he explicado anteriormente el caso de uso de SEAT Martorell, vamos a seguir con él para contextualizar un poquito. Venimos trabajando desde 2015 integrando la plataforma para la recolección de datos. Actualmente tenemos más de 1.200 PLCs conectados en tiempo real a la herramienta. Y el primer proyecto que hicimos fue la adquisición de datos de los AGVs, porque es un entorno móvil, se mueven de manera autónoma por los talleres. Estamos hablando de talleres pues, de alrededor de 200, 300 metros de largo, por también 200, 300 metros de ancho. Y se posicionan mediante unos tags o mediante mapping por el taller. Esto la verdad que fue un proyecto muy exitoso, sabíamos dónde estaba cada uno, qué piezas llevaban y quisieron extender este proyecto y los AGVs por el resto de talleres. Fue yendo así y alrededor del 2019 había un almacén intermedio en la parte de montaje en Taller 9 que se llamaba el almacén DACO, que se pretendía, era un proyecto muy ambicioso porque se pretendía eliminar ese almacén que era un almacén de motores para suministrar la línea de producción y suministrar estos motores con AGVs, es decir, un suministro just in time de los motores a línea de producción. Era un proceso crítico porque si la AGV paraba, encontraba algún obstáculo, se paraba la línea de producción. Entonces la pregunta, el reto fue, oye, ¿cuántos AGVs tenemos que poner a futuro, es decir, todavía no había, para asegurar la producción? Entonces, como teníamos información desde 2015 de todos los AGVs del resto de procesos y de ese mismo taller, y teníamos toda la información en la plataforma, lo que hicimos fue, mediante algoritmia, hicimos un digital twin del proceso intralogístico de las rutas de los AGVs. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de definir cuántos AGVs se podían incorporar, asegurando el flujo correcto y óptimo intralogístico del resto de AGVs, no solo de los ya existentes, sino también de las carretillas, de la gente, de los espacios que había. Y diseñamos un digital twin mediante algoritmia, utilizando la información que teníamos en la plataforma, más un análisis de tiempos para luego aplicar el algoritmia, que al final se tradució en una pequeña plataforma, un desarrollo a medida, donde se podía visualizar a futuro cuántos números de AGVs teníamos que colocar en el proceso para asegurar que la línea de producción no parara. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que SEAT pudiera tener una plataforma que, automatizando el número de veces que se aplicaba el algoritmo, podíamos llegar a encontrar la configuración óptima de las rutas de los AGVs para asegurar la producción. Entonces, pudieron tener la respuesta cuánto número de AGVs necesito y cuáles son las mejores rutas para evitar, pues, precisamente colisiones o problemas logísticos dentro del taller con los AGVs, para que puedan convivir los AGVs automatizados con el resto de procesos. Tenemos un pequeño vídeo de apenas un minuto donde se va a ver perfectamente cómo se ejemplifica esto que estamos contando. Creo que le tengo que volver a dar al OK, si no estoy equivocado. Ahí está. Tenemos el modelo, esto es, como veis en pantalla, todo el grupo de rutas que había y las diferentes variables. Podemos parametrizar una eficiencia u otra y se carga el modelo analítico con la configuración que el planeador, como le llaman en México, quiere comprobar los resultados. Se carga todo el turno completo de las 8 horas para luego poder visualizar cómo será el flujo de estos AGVs por ruta y por producto
por producto me refiero a las piezas que lleva cada GV, para poder ver qué influencia logística tienen. Entonces, una vez se ha cargado, aparece el layout del taller, cómo se mueve cada GV, como si de una moviola se tratara, para que el equipo de ingeniería y de procesos pueda ver cómo se van a mover a futuro esos AGVs. Podemos mover todo el turno durante las 8 horas y identificar cuando hay una avería o un evento, hacer doble clic y entender qué ha causado ese paro y qué consecuencias ha tenido. Entonces, esto automatizado N veces nos permite localizar la configuración óptima, que es como veis en pantalla, que ha salido el mapa de calor con cómo puedo mejorar. Identificamos un evento, clicamos, vamos a ese punto del tiempo e identificamos qué ha ocurrido. Y luego todo ello se traslada a un conjunto de KPIs y de información, como vamos a ver ahora, de, por ejemplo, cuántas piezas se han perdido en una ruta concreta. Entonces, esto se exporta al resto de ficheros y se pueden tomar decisiones de, oye, pues la mejor ruta es esta, o el número de AGVs que necesito es este, para poder asegurar todo el envío de piezas a línea de producción. Entonces, esto es un poquito aprovechando toda la información que teníamos de la torre de control, más la analítica y nuestras capacidades que nos ha comentado María, pues dar ese valor añadido, en este caso a SEAT Martorell con los AGVs. No es por nada, pero a esto le ponemos una capa gráfica distinta y tenemos un videojuego cojonudo, ¿eh? O sea, vamos. Leo, casos de uso más relevantes y diferenciales para la industria en 5G. Tenemos que ser muy breves porque vamos fatal, Noemí. ¿Tienes un poquito, verdad? Vamos a intentar ser concisos. Al lío. 2 ejemplos concretos de cómo el 5G ha ayudado a nuestros clientes. Primer caso, tenemos al Corte Inglés, que tiene una nave enorme, casi como la que comentabas tú, Darío, aquí en Valdemoro. Tienen hileras e hileras de paquetería almacenada. La nave era, pues a lo mejor imaginaos, más de 10 metros de altura. Y tenemos a los portapales con sus operarios que lo que hacen es ir por cada una de las filas un poco a mano, cogiendo, mirando, buscando, cogiendo el paquete y bajando. Y dice el Corte Inglés, ¿no habrá una forma un poco más eficiente de que este señor sepa dónde tiene que ir y vaya de forma autónoma? Y decimos, hombre, pues seguro que sí. Dicen, bueno, pues ¿qué es lo primero que nos hace falta para conseguir que este portapal esté conectado? Dicen, dar conectividad a toda la nave. Dice, ¿cómo lo hacemos? Y dicen, vaya problema. Porque claro, no solo es enorme, sino que encima tenemos muchísimos obstáculos y muy elevados. De forma que nos fuimos allí, lo vimos con ellos y dijimos, creemos que con el 5G os vamos a poder dar una conectividad en todos sitios y además de una forma súper sencilla. Con solo 4 antenas en los puntos laterales a lo largo de los 150 metros de la fábrica, fuimos capaces de dar conectividad a todos los pasillos que te iban teniendo, que eran, ya os digo, muchísimo, tenía que hacer una foto con Darío, muchísimos pasillos. ¿Qué hubiesen tenido que hacer en el Corte Inglés si hubiesen querido poner con Wi-Fi? Pues 2 cosas. 1, unas instalaciones en lo alto de cada uno de los pasillos, que era de muy difícil acceso, muchísimo más que donde lo pusimos nosotros en 5G. Y segundo, no iban a ser 4 antenas las que íbamos a poner, sino que puntos APs Wi-Fi iban a tener que ser muchísimos más. Entonces, con esto quiero reflejar el primer ejemplo que ponía. Cuando tengáis entornos complicados de conectar con muy grandes o con muchos obstáculos, el 5G os va a ayudar a conectarlo de una forma sencilla. Segundo caso, estamos en ello, con lo cual permitidme que no os dé el nombre del cliente porque lo publicaremos y acordaos de mí cuando lo veáis después de verano. Una gran siderurgia líder mundial que tiene una fábrica en el norte de España, en Asturias, que fabrican piezas metálicas por impresión aditiva. Lo que hacen es comprobar la calidad de la pieza una vez está terminada. Y lo que nos dicen es, ¿no podríamos de alguna forma ver cómo va la calidad de la pieza mientras hace el proceso de fabricación? Decimos, vamos a ver cómo lo hacemos. Oye, y si conectamos el robot, pasamos la información a un gemelo digital que montamos y además grabamos con una cámara cómo se va depositando el material de forma que en nuestro gemelo digital replicamos lo que debería ser, y si lo que deja el robot respecto a lo que debería ser no machea, le decimos para la fabricación porque tiene un problema de calidad. Dicen, perfecto, esto nos parece una buena solución. ¿Y cómo conectamos cámaras? Mandamos ancho de banda, que es vídeo, con muy poquita latencia y nos aseguramos que esa imagen llega siempre sí o sí, desplegamos una red 5G. Con esto, de nuevo, nos da lo mejor que tiene el cable, que es el ancho de banda, la garantía, pero lo bueno que tiene la movilidad, que es la cámara girando en torno al proceso de fabricación. Entonces, con estos 2 ejemplos, que son 2 casos de
bueno, de clientes que tenemos aquí en España, pues ejemplificamos cómo en muchas ocasiones el 5G nos viene bien para los procesos. Pues me está gustando a mí esto de los casos. Así que sigo contigo, María. Y en la utilización de los datos, ¿cuáles podrían ser nuevas aplicaciones? Bueno, en la utilización de los datos, pues lo puedes utilizar al final en todo el ciclo de vida del sector industrial, ¿no? Desde la parte de planificación hasta la parte de comercialización, pasando, por supuesto, por producción y por distribución. En la parte de planificación, nosotros hemos hecho casos de uso pues, súper dispares. Os pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que no se aplica en nada, ya lo digo, ¿no? Pues porque es una piscifactoría, pero fijaros qué caso más curioso, ¿no? A través de algoritmos somos capaces de predecir la demanda que va a haber de lenguado y de rodaballo a 5 años en el mercado, teniendo en cuenta, ¿vale?, que el rodaballo y el lenguado crecen en 2 años. Además, también querían predecir la oferta, ¿no? Entonces, cruzando estas dos curvas, eficientaban sus procesos. Lo digo porque es un caso muy curioso, ¿no? Que obviamente pues, no aplica nada, ¿no?, al sector industrial. Lógicamente, también hemos hecho casos de predicción de la demanda de gas licuado, de piezas, de materia prima, ¿no?, de otro montón de cosas. Con respecto a la parte de producción, los he nombrado antes, ¿no? Mantenimientos predictivos, inferencia de variables en procesos inferencia de la calidad del producto en un proceso industrial, detectores de anomalías, etcétera, 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 ¿no? La parte de distribución está muy relacionada con todo lo que son optimizadores, ¿no? Como ha contado por ejemplo Darío, ¿no? En el caso de los AGVs, pues optimización de rutas, de situación de almacenes logísticos, de distribución de mercancías, etcétera, ¿no? Y por último, en la parte de comercialización, pues son casos muy relacionados con el cliente, ¿no? Sobre todo visión 360 del cliente. Y de todos estos que os he contado, a mí me gustaría pues profundizar en uno, ¿no?, que es en el de inferencia de la calidad del producto en un proceso industrial, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en diferentes sitios. Os cuento un caso que es el de poliolefinas, que son plásticos, donde éramos capaces de predecir con 15 minutos de antelación cuál iba a ser el índice de fluidez de un plástico. ¿Cómo se hace esto? Pues se establecen unos umbrales y hay una alerta que cuando ese índice de fluidez sale por arriba o sale por debajo de los umbrales, le llega al operario. De esa forma, el operario, que tiene 15 minutos para cambiar ciertos parámetros en las máquinas, cambia esos parámetros y hace que el producto, al final de la línea productiva, salga con la calidad óptima y que se produzcan, o sea, que no se produzcan ni productos de segundas calidades, que como sabéis todos son productos que cuestan muchísimo más baratos en el mercado, o que sea una merma directamente, ¿no?, que la tengamos que tirar. Y no soy experta en esto, ¿no?, pero me he venido un poco arriba y he mirado el proceso de las baterías de litio, ¿vale? Y yo sé que tenéis mezcladoras, ¿vale?, por allí, ¿no? Si el tiempo que tarda una mezcladora es lo suficiente, podríamos hacer lo mismo que os he contado. Quiero decir, ¿no? O sea, podríamos medir diferentes parámetros, como pueden ser el pH, la densidad, ¿no? Bueno, cualquier parámetro de calidad que tengáis para medir la calidad de la mezcla antes de que saliese de la mezcladora y poder modificar esos parámetros pues, para hacer exactamente lo mismo que se hace con los plásticos. Lógicamente, tiene que ser un proceso que pueda permitirlo, ¿vale? No conozco el proceso en detalle, ¿no?, de cómo funciona la mezcladora, pero bueno, podríais hacerlo. ¿Entendéis lo difícil que es en las comidas familiares que yo le explique a mi familia a qué me dedico cuando me pongo a hablar de lenguados, de fluidez del plástico y el otro día de la torta de lodo en las tuneladoras? Sí. Es una cosa que para un informático parece un poco alejado del ámbito habitual. Pregunta de cierre, porque estos señores querrán ver a otras personas que ya estamos siendo un poco pesaditos. Aspectos claves para asegurar el éxito de este tipo de proyecto, pero dadme uno que de verdad sea una clave que no conozcamos. Empiezo contigo. Bueno, yo diría que la clave para estos proyectos, cómo no, es la innovación. La innovación entendida desde dos puntos de vista. Por un lado, hemos hablado hace un momento de las infraestructuras que tienes que tener para poder innovar. Y en eso ya os he explicado cómo nosotros vemos que el 5G te permite no estar limitado y poder hacer los proyectos que se nos ocurran. Pero luego hay una segunda capa y la innovación, que es los partners de los que nos rodeamos para poder abordar estos proyectos de futuro. Y aquí, como sé que además vamos a hablar luego mucho de innovación, os voy a emplazar a estar muy atentos para conocer todo el ecosistema que tenemos de innovación a través de Wayra, que es una de las herramientas que junto con la innovación en infraestructuras vamos a poder dar. Así que yo me quedaría con innovación. María. Pues yo me quedaría con estrategia de datos.
Pero una estrategia de datos sin una buena estrategia de almacenamiento de los mismos, ya sea con entornos hibridados o no, y con una estrategia cloud, y sin la ciberseguridad, pues tampoco tendría sentido. Así que lo mismo. Luego hay otra mesa, ¿no?, que os hablarán de estas dos cosas. O sea, estrategia de datos, organizaciones data-driven, ciberseguridad y estrategia en cloud. Darío. Y yo, Agustín, te daré 3, que creo que son muy importantes. El Te voy a primero pagar es... lo mismo, ¿eh? Tú verás. Me está bien. Yo te diría, el primero es disponer del dato, tener el hardware y los procesos automatizados o semiautomatizados para luego poder tomar decisiones. En segundo lugar, la selección del partner para acometer los proyectos de digitalización. Creo que esto es un aspecto muy relevante porque cometer un error en la selección del partner, no tanto de la tecnología, sino del partner que te pueda acompañar, el coste que tiene es tremendamente elevado porque evoluciona tan rápido la tecnología que luego echar marcha atrás, otra vez buscar un partner o grupo de proveedores, el coste es tremendamente elevado. Y siempre me gusta recalcarlo. Llevo muy poquito en Telefónica, pero una de mis grandes sorpresas fue el gran parque de proveedores que tenemos y que creo que nuestros clientes industriales agradecen muchísimo al ser un sector tan atomizado, donde hay soluciones muy de nicho. Creo que podemos ayudar mucho a nuestros clientes por hacer de primeros espadachines, por llamarlo de alguna manera, en la selección del partner. Y por último, y para mí creo que es el aspecto fundamental, lo habéis dicho antes, las personas. Al final, por mucha tecnología, mucho software y mucha digitalización que pongamos en planta, si la gente que tenemos en los equipos no es capaz de utilizar esta tecnología, no va a servir absolutamente para nada. Y para mí es muy importante tener una buena estrategia de recursos humanos, de people, y 2, planes de reskilling para todas aquellas personas que tenemos en fábrica para que se puedan hacer a las nuevas tecnologías y poder ser más eficientes. Bueno, pues oye, yo daros las gracias, deciros que me siento súper orgulloso de ser compañero vuestro, que habéis dejado un montón de clickbait, que esto es como una nueva modalidad, ¿no? Porque habéis lanzado muchas cosas para las mesas de después, que está bien, pero eso será después. Así que muchísimas gracias y continuamos. ¡Feliz jornada! Muchas gracias.